Aquí empezamos. Hoy se ejecutaría la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral respecto a los recursos de Yacu Pérez y este jueves podría certificarse la inexistencia de más recursos para que el CNE proclame resultados oficiales. Mientras tanto, el CNE junto con el Comité de Organización del Debate avanza en todos los detalles. Se acabaron los recursos para Yacu Pérez. El Tribunal Contencioso Electoral dictó sentencia y resolvió este martes el recurso de ampliación y aclaración solicitado. Al explicar la negativa y una vez cumplido el plazo de ejecutoria este miércoles, terminan las posibilidades de queja del candidato. El Tribunal Contencioso Electoral el día de ayer, a nombre del juez quien conoció la causa en primera instancia, ha resuelto o ha atendido el pedido de aclaración y ampliación. La sentencia fue notificada el día domingo, en horas de la noche, por lo tanto, causaría su ejecutoria el día de hoy, miércoles 17 de febrero. Sea por pedido del CNE o de oficio, el tribunal expedirá el certificado que requiere el Consejo para, ahora sí, proclamar resultados oficiales definitivos para el binomio. Los candidatos Guillermo Lasso y Andrés Arauz como contendores para la segunda vuelta. Estamos ya listos. Nosotros seguimos trabajando en los ajustes, en el mejoramiento de algunos procedimientos que tienen que ver con la misma organización de la segunda vuelta electoral. Con esto ya puede oficialmente el Consejo avanzar en las actividades subsiguientes, como por ejemplo, junto con el comité, la organización del debate que ya tiene moderadora. ¿Quién va a ser la persona que va a moderar el mismo? Andrea Bernal. En los próximos días se hará el sorteo con la presencia de un notario público. Además, el Consejo trabaja en mejorar la capacitación de las juntas, la bioseguridad de la campaña y en los requerimientos para la segunda vuelta. Así lo explicó la presidenta Diana Atamaín. Nosotros consideramos de que no es necesario poner números de personas que entran y salen, sino que las colas fluyan normalmente, pero respetando el distanciamiento que se necesita para evitar mayores contagios. Es una decisión que hemos tomado. El debate será este domingo 21 en Guayaquil y las elecciones el domingo 11 de abril. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Alejarse de la imagen confrontativa de Rafael Correa y acercarse a grupos defensores de mujeres y LGBTI es la clara intención de Andrés Arauz y Guillermo Lasso, respectivamente, en esta segunda vuelta electoral. Según analistas, el cambio de imagen de ambos está pensado para ganar votos. Es urgente escucharnos. Encontrémonos. Es contigo, es con todos y es ahora. Si la estrategia dará resultados es algo que sabremos solo después del 11 de abril, pero de que hay una detrás de ambos es evidente. Para una segunda vuelta los candidatos refuercen su imagen gráfica de cara a la ciudadanía no es algo nuevo, ni en el país ni en América Latina. Comencemos por Andrés Arauz. Ese ante el odio ya pasó de moda. Que no se dediquen ni al odio ni a la venganza, que eso realmente tiene que ser ya superado. Pero ¿qué tan creíble resulta la imagen conciliadora de cero venganza de Andrés Arauz? Cuando el líder de espíritu confrontador del partido es quien dice, adjuntando fotografías de opositores, frases como es cuestión de tiempo y prohibido olvidar. Creo que los dos candidatos están secuestrados por sus propias circunstancias. Si la estrategia, ¿no es cierto?, del correísmo es una, ¿verdad?, y Rafael Correa empieza a plantear otra, ¿no es cierto?, eso de una u otra manera podría repercutir. A su vez, Guillermo Lasso también. No creo que se pueda poner un mensaje tan superfluo para tratar de convencer a la gente de que no hay influencia, precisamente cuando los mensajes de quien manda en dicha organización política son permanentes. Siguiendo el feed de Twitter de Guillermo Lasso, también se puede ver su intención. Reuniones con indígenas, mujeres y al lado de miembros de la comunidad LGBTI. Porque nos estamos encontrando para cambiar las cosas. Este martes incluso firmó un compromiso donde, sin mencionar, da a entender que sus creencias religiosas en contra del aborto no las incluirá en sus políticas. Yo me comprometo a respetar la libertad de expresión de aquellos que piensan distinto a mí. Pero también, ¿qué tan creíble resulta lo que dice ahora Lasso cuando personas de su entorno y él han mostrado una postura distinta antes?
Es indiscutible que hay un cambio en la estrategia del señor Lasso para intentar conectarse con esos electores que le fueron esquivos en la primera vuelta. Es una carrera de cómo yo evito que el peso del pasado, ¿no es cierto?, quiebre mi estrategia futura, ¿no es cierto?, y cómo yo hago que esta mutación de estrategia no sea tan violenta a los ojos de los electores. Pero que hay otro factor que aún no pueden dominar. Primero, la coyuntura y también los mensajes de los entornos de cada candidato. Porque pese a tener ya a un Lasso hablando de encontrarnos y Andrés Arauz de dejar el odio atrás, en el camino del amor, en 22 días que aún queda de campaña, cualquier cosa puede pasar. Dayana Monroy, 24 horas. Y los candidatos a la presidencia cumplen actividades en el segundo día de campaña electoral. Los presidenciables centraron sus esfuerzos en provincias de la Sierra y hablaron de temas de vacunación, turismo y educación. Este jueves se desarrolló el segundo día de campaña electoral de la segunda vuelta y los candidatos se mantienen en la región sierra del país. El candidato por el movimiento Creo, Guillermo Lasso, inició su agenda en la comuna de Macagrande, en Cotopaxi, donde se comprometió a la construcción de caminos vecinales y entrega de créditos para impulsar el agro. Proyectos de riego, crédito a largo plazo, crédito para las comunidades indígenas, semillas gratuitas, precios de sustentación. Posteriormente, el presidenciable se trasladó a Tungurahua, donde firmó acuerdos para realizar estudios de obras en la provincia y aseguró que llevará salud y educación a zonas rurales. Vamos a reactivar las escuelas rurales. Quiero que sepan, jóvenes de las comunidades indígenas, que vamos a cerrar la Cenesit. Mientras el candidato por la Alianza UNES, Andrés Arauz, mantuvo este miércoles agenda privada en Quito. Así avanza la agenda de los candidatos en la campaña electoral, que se extenderá hasta el 8 de abril, mientras se preparan para el debate presidencial obligatorio organizado por el Consejo Nacional Electoral a realizarse el domingo 21 de marzo a las 20 horas. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. La Asamblea Nacional no dio paso a las reformas parciales a la Constitución que planteó el Comité para la Reinstitucionalización Democrática. De las 35 votaciones que se realizaron, ninguna contó con los 91 votos, pues correístas y morenistas se unieron y votaron en contra de todas las mociones, entre otras de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Estas son las votaciones sobre las reformas parciales a la Constitución. ¿Qué tienen en común? Que ninguna moción logró aprobarse, porque aquellos votos rojos y azules de los correístas y morenistas estuvieron así durante casi todas las votaciones, y eso impidió que se dé paso a la eliminación del Consejo de Participación o entregar la independencia a la Fiscalía. Todo empezó cuando Carlos Cambala de Alianza País fue quien mocionó que se fije en 91 el número de votos necesarios para aprobar una reforma parcial, pues la ley no lo establecía. Pese a que la Asamblea aprobó en enero una reforma a la Ley de la Función Legislativa donde se estableció que sean 70 los votos para aprobar una reforma parcial, aunque esto entre en vigencia recién en mayo de 2021. Igual la moción de Cambala fue aprobada en su mayoría por correístas y morenistas, y eso fue el jaque mate para evitar que las reformas se aprueben, y así pasó. Se tomaron 35 votaciones, una por cada artículo que la iniciativa ciudadana propuso. Por ejemplo, en el artículo sobre la eliminación del Consejo de Participación, solo hubo 49 votos afirmativos y 80 votos entre negativos y abstenciones de los correístas y morenistas. En este artículo, el presidente de la Asamblea, César Litardo, y Elizabeth Cabezas, presidenta de la Comisión de Enmiendas, y otros asambleístas se abstuvieron. Lo mismo pasó en la moción 16, que hablaba sobre la independencia de la Fiscalía, que también fue negada, pues solo obtuvo 57 votos afirmativos, y es que este fue el escenario en casi todas las votaciones. El correísmo y el morenismo bloquearon la aprobación de estas reformas. Me parece que es un error histórico por parte de correístas y de morenistas. Lo de ayer fue una vergüenza, una nueva vergüenza, y quizás la vergüenza final de esta asamblea, que yo creo que lo mejor que le puede pasar al país es que ya llegue el 14 de mayo para que se instale la nueva. Lamentamos que nuevamente morenistas y correístas bloqueen la posibilidad de que sea el pueblo ecuatoriano quien decida en consulta
¿quiénes deben elegir las autoridades de control? Incluso hubo temas como la bicameralidad que ni siquiera fueron sometidas a votación en el Pleno. Y es que la reforma parcial no terminaba en la Asamblea. Si se aprobaba, los ecuatorianos a través de una consulta popular eran los que iban a decidir sobre estos temas, que fueron parte de una iniciativa ciudadana y que hoy la Asamblea dejó en nada. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Y como ya lo dijimos, legisladores de Alianza País y del correísmo votaron juntos para impedir la aprobación de las reformas constitucionales que habían sido respaldadas por el propio gobierno. Miembros del comité que impulsa esta iniciativa califican de vergonzosa la actuación de los asambleístas. La iniciativa contaba con más de 300.000 firmas de respaldo y un dictamen favorable de la Corte Constitucional. Pero en la Asamblea las reformas a la Constitución impulsadas por el Comité por la Institucionalización Democrática se vinieron abajo, pues los otrora contrincantes se volvieron a juntar. Correísmo y morenismo alzaron un muro que en el legislativo impidió el paso, por ejemplo, de la propuesta que apuntaba a eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, el llamado Quinto Poder. Pablo Dávila y Hernán Pérez Luz integran el colectivo que impulsa estas reformas. Aparte de ser frustrante, es vergonzoso, porque ellos deberían precisamente ser la voz de los ciudadanos. Lo que han hecho anoche es negarnos a los ecuatorianos la posibilidad, el derecho de decidir si ese proyecto nos conviene o no nos conviene. Vamos a ir a la Corte Constitucional y vamos a pedir que la Corte Constitucional disponga la convocatoria a la consulta popular. El constitucionalista Rafael Ollarte recuerda que ninguno de los legisladores de Alianza País logró reelegirse y que este episodio muestra que quienes han integrado el bloque oficialista buscan sobrevivir políticamente, reencontrándose con el correísmo en los últimos días del legislativo, en los últimos días del gobierno. Y ahora el bloque de Alianza País morenista ya no respondería al presidente Moreno, le abandona y responde a Correa. Igual me mantengo en una posición política de ventaja. ¿Por qué? Porque el morenismo va a desaparecer, mientras el correísmo se va a mantener por lo menos por alguna década más. Y con esto como antecedente, correísmo y morenismo de la mano en la Asamblea. Será mucho más complicado, dice Ollarte, que el proyecto de reformas al Código Monetario y Financiero sea aprobado. Recuerde que a nuestros políticos les interesa su futuro y no el futuro de la nación en la cual gobierna. Así transcurren los últimos días de esta asamblea. Correísmo y morenismo reencontrados, votando juntos, como en los viejos tiempos. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. La Fiscalía General allanó las instalaciones del Ministerio de Salud Pública y de un hospital de Quito. Las diligencias estarían relacionadas con la investigación que se desarrolla en contra del exministro Juan Carlos Ceballos por la aplicación de vacunas. Estas son imágenes que difundió la Fiscalía General del Estado en horas de la mañana. Cerca de las 8:30, miembros de la Policía Nacional de Criminalística y del Grupo de Intervención y Rescate allanaron las instalaciones del Ministerio de Salud Pública, ubicado en la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social en el sur de la capital. En el operativo, según la titular de la acción penal, se recabó información sobre la vacunación contra COVID-19 y la lista de beneficiarios de la fase 0 y 1. Esto ya que en 3 ocasiones la información remitida habría estado incompleta. Hoy recibimos una notificación, una resolución de Fiscalía en la cual está preocupada también de la vacuna de los rotarios, de estos tiktokeros, de este chef, ¿no es cierto? Y entonces la Fiscalía quiere saber por qué se están vacunando estas personas. Esta diligencia también se desplegó en el Hospital Pablo Arturo Suárez, en el norte de la ciudad, una de las primeras casas de salud que inició con la vacunación el pasado 21 de enero. Allí, de acuerdo a lo anunciado por Fiscalía, se incautó documentación relacionada con la investigación, dispositivos electrónicos y computadores que fueron puestos en cadena de custodia. Estos allanamientos se desarrollaron 2 días después de que el exministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, amplió su versión dentro del proceso por tráfico de influencias que se sigue en su contra de forma telemática. Él comentó también que se habrían vacunado también otros ministros de Estado mayores de 65 años, me parece que unos 3 o 4 ministros,
y contó cuál es el procedimiento, esta alianza público-privada que existe para darse el proceso de vacuna. Dentro de esta investigación se ha señalado día y hora para que las personas que fueron vacunadas en fases que no les correspondían acudan a rendir su versión para esclarecer responsabilidades dentro del proceso. Daniela Valencia, 24 horas. La Universidad de las Américas ratifica fallas en las pruebas para detección del COVID-19 adquiridas por el municipio de Quito en mayo de 2020. A través de un comunicado, la UDLA respalda su informe inicial que cuestiona la calidad de los kits de detención de COVID. La polémica por la adquisición de pruebas para detección de COVID-19 ejecutada por el municipio de Quito a inicios de la pandemia está lejos de zanjarse, pues la Universidad de las Américas se mantiene en cuestionar su efectividad. Mientras se cierra la instrucción fiscal del caso por presunto peculado que involucra a más de una docena de personas, entre ellos el alcalde de Quito, Jorge Yunda, y las funcionarias Jimena Abarca y Linda Guamán, este comunicado de la UDLA refuerza la teoría de fiscalía. La investigación, que en su momento fue solicitada por el propio municipio, puso en aprietos al alcalde, que en cada aparición defendía las pruebas. Son las mejores pruebas PCR, se adquirieron en Corea del Sur. Esta vez, la UDLA sostiene que los resultados entregados al municipio demostraron que de cada 100 casos positivos, la prueba de hisopollo COVID-19 no detectaría más de 65 casos y que con esta prueba un 35% de personas podría recibir un diagnóstico negativo a pesar de estar infectados con COVID-19, es decir, falsos negativos. El informe de la UDLA dejaba sin piso la gestión de compra de la Secretaría de Salud del municipio y por ello puertas adentro se buscaron otros medios para validar las pruebas. No obstante, la UDLA ratifica lo que consta en el expediente de fiscalía, es decir, en las conversaciones entre funcionarios que ya sabían que Corea, país de fabricación de las pruebas, Estados Unidos y Europa no aprobaron el uso de estas pruebas para el diagnóstico de COVID-19 en su población. Sin embargo, llegaron a Ecuador en medio de un contrato cuestionado en su fondo, forma y precio. Tanto que los kits evaluados por la UDLA no habían dado resultados alineados con las especificaciones del fabricante y que, dice el comunicado, ni han sido autorizados para el uso en su país de fabricación. Uno de ellos, la prueba hisopollo COVID-19, del tipo adquirido por el municipio de Quito. Concluyen que en este camino se ha pretendido silenciar a la academia por defender otros intereses, tras demostrar que algunos de los kits de diagnóstico de COVID-19 que se comercializan en el país no cumplen con los estándares de calidad que nuestra población merece. Con ello se ahonda la polémica desatada entre los científicos consultados sobre la efectividad de las pruebas compradas por el municipio. El caso sigue en fiscalía con algunos procesados, aunque los firmantes del contrato siguen prófugos. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Otros temas, las fuertes lluvias continúan en el sur del país, esta vez con la presencia de granizo. Además, la tarde de este miércoles se desbordó nuevamente el río Malacatos, inundando avenidas y viviendas de 28 sectores. Las lluvias azotaron nuevamente a la ciudad de Loja la tarde de este miércoles. Un fuerte torrencial acompañado de granizo generó el desbordamiento del río Malacatos, provocando la inundación de varias avenidas y viviendas en 28 sectores de la urbe. Con los compañeros de municipio, realizando ya el levantamiento de escombros para poder precautelar tanto la vida de los ciudadanos y también poder otra vez poner en circulación a la ciudad. Al norte de la ciudad de Loja, sectores como el Mercado Gran Colombia y el Hospital Manuel Ignacio Monteros se inundaron nuevamente, generando grandes pérdidas económicas. Con 4 cantones declarados en emergencia y las lluvias que no cesan, el COE ha solicitado que se declare en emergencia a la provincia de Loja. Nosotros también, como COE provincial, remitimos ya toda la documentación necesaria para que el ministro de Transportes y Obras Públicas considere la declaratoria de emergencia vial de la provincia de Loja. Las afectaciones por las precipitaciones continúan, mientras las entidades no se dan abasto y varios sectores no logran ser atendidos por la falta de recursos. En Loja, con cámaras de Mateo Castillo, María del Rocío Coronel, 24 horas. Y una lamentable noticia, 3 personas fallecieron luego de que su vehículo cayera al río Quevedo en la provincia de Los Ríos. 2 niñas de 1 y 3 años de edad
junto a su madre perdieron la vida tras el accidente. Al momento, el cuerpo de la mujer no ha sido encontrado por las autoridades. Mientras tanto, el conductor del vehículo logró salir con vida. Él se encuentra hospitalizado en una casa de salud con resguardo. El accidente se registró a las 2 de la mañana de este miércoles en el anillo vial de Quevedo. Para celebrar convenios para la adquisición de vacunas contra el COVID-19. Así lo confirmó la Procuraduría General del Estado al Ministerio de Salud. Mientras tanto, avanza la fase 1 de vacunación en todo el país. La Procuraduría General del Estado se pronunció este martes ante la consulta realizada por el Ministerio de Salud Pública acerca de la adquisición de vacunas contra el COVID-19 por parte de los municipios. En el documento de 2 páginas declara: los CATS municipales podrán financiar con los recursos destinados a asistencia social la adquisición de vacunas y cumpliendo con la obtención del permiso de importación, registro sanitario y demás requisitos establecidos en esta materia por la Autoridad Sanitaria Nacional. Todo ello sujeto al control posterior de los organismos competentes. O dicho en otras palabras, sí, los municipios están facultados para celebrar acuerdos, pero no pueden hacer compras directas con las farmacéuticas sin que exista una autorización previa del MSP que les permita la importación de vacunas. De ahí que nuevamente todo queda en manos de salud, señala Raúl Delgado, presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. No tendríamos un gran logro si el Ministerio de Salud no facilita las posibilidades de trabajar en conjunto. Hace una semana, el ministro de Salud, Rodolfo Farfán, había ofrecido reunirse con los alcaldes para buscar una solución al tema, pero de eso, nada. Manejamos convenios de cooperación en sectores sensibles, es decir, para los adultos mayores, personas con discapacidad. Esto mientras avanza a paso lento la fase 1 de vacunación en todo el país. Cuenca, por ejemplo, continúa con la inmunización de 240 personas dedicadas a la recolección de desechos sólidos. Imágenes como estas se hicieron virales al conocer que personas que realmente se exponen a diario al fin reciben su vacuna sin saltarse la fila y sin privilegios. Aquí en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, este miércoles se retomó la jornada de vacunación, luego que el Ministerio de Salud Pública decidió suspenderla por problemas logísticos, había argumentado. Sin embargo, y tras la suspensión de los días anteriores, aún no hay fecha para que el personal del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, Cruz Roja y otros miembros de la primera línea reciban la vacuna contra el COVID-19. Joana Ramos, 24 horas. Los problemas para registrar a las personas de más de 65 años para la vacunación continúan. El gobierno aduce que se debe a un desmesurado ingreso de personas que no están incluidas en esta fase y por otro lado, la tarde de este miércoles arribó un nuevo cargamento de vacunas al país. Ingresar a la página sigue siendo cuestión de suerte. Hay quienes continúan intentando y no lo consiguen. Sin embargo, según cifras del gobierno, ya son 230,000 las personas mayores de 65 años que constan en la fase 1 de vacunación contra el COVID-19. Como era de esperarse, existió un desmesurado ingreso de personas que no están incluidas en esta fase. A medida que pasen los días, la saturación de la página web irá bajando. El secretario general de Gabinete recordó además que las personas de más de 65 años que sean jubiladas del IES o que reciban algún bono estatal no deben registrarse en la página, pues a ellos automáticamente les llegará un mensaje de texto o un correo electrónico. Si hasta 72 horas no recibiste aquel mensaje o correo electrónico, puedes contactarte al 171, que es una línea gratuita, para indicar que no has recibido aquella confirmación e inmediatamente un equipo te habilitará tu registro. De su lado, el ISFA y el ISPOL emitieron estos comunicados para informar a sus pensionistas mayores de 65 años que tampoco deberán registrarse en la página, pues ellos se encargarán directamente del proceso. El gobierno asegura que hasta el 20 de mayo se cumplirá con la vacunación de 1.350.000 adultos mayores que corresponden a la fase 1. Y mientras este proceso avanza en medio de fallas y reclamos, las autoridades informaron que la tarde de este miércoles arribó la sexta remesa de vacunas de la farmacéutica Pfizer con 62.010 dosis y también 84.000 dosis del primer lote de la vacuna de AstraZeneca a través de la iniciativa COVAX Facility.
Las dosis que acaban de llegar serán utilizadas para continuar el cronograma de implementación de la fase 1, es decir, personal sanitario restante, adultos mayores, miembros de la fuerza pública, bomberos, personal de recolección de desechos, profesores en todos los niveles, población vulnerable y personas de sectores estratégicos. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas.